yo soy Dave, soy el responsable de plataforma en Twenty y venía a hablaros un poquito hoy sobre algo, supongo, un poco distinto a lo que han hablado los demás, ¿vale? Para los que no conozcáis, Twenty es una plataforma social española, ¿vale? Es muy popular en España, tenemos unos 10 millones de usuarios activos, según Comscore, unos 1.500 millones de accesos al día a la plataforma por estos usuarios. Al día estamos recabando unos 250 gigas más o menos de datos, que puede no parecer mucho, pero día tras día tras día se puede subir a bastante. Tenemos muchos teras de información almacenada en general. Y la parte interesante, yo creo, sobre nuestra solución, sobre todo comparado con mucho de lo que hemos oído últimamente sobre Analytics y tal, el tiempo de acceso medio a nuestra información, a registros, es de 1 milisegundo, más o menos, ¿vale? Y eso es lo que intentamos conseguir siempre. He dicho 250 gigas al día de datos, realmente estamos hablando de, depende del día supongo, ¿no? Pero centenares o, cientos de millones o incluso miles de millones de registros individuales al día, ¿vale? Cada registro nos interesa que sea accesible en el mínimo tiempo posible, ya os digo, siempre intentando mantenerlo a un milisegundo o menos, la capa de base de datos, para datos que se presentan al usuario, ¿vale? Que no es todo, pero es un porcentaje bastante alto de estos 250 gigas. Entonces, ¿cómo os voy a contar un poquito nuestro enfoque, cómo hemos tratado nosotros el tema de Big Data y cómo podéis aprovechar vosotros de nuestra experiencia para intentar no liar la parda? Pues voy a contar 3 historias y de esas 3 historias vamos a sacar, cortitas, y vamos a sacar 4 reglas y media a tener en cuenta, ¿vale? Primera historia, el principio de Twenty, por allá por el 2007 más o menos, fue una aplicación escrita por unos chavales que, como pueden ser muchas más, ¿no? Que se escriben todos los días, PHP contra MySQL, una cosa muy básica, en un servidor compartido o dedicado, pero uno solo en una universidad, algo así fue. Y que eso empezó a funcionar, hubo que escalar a marchas forzadas. Yo entré a principios del 2008, cuando el crecimiento empezaba a ser de un 20-30% al mes, ¿no? Mes sobre mes. Y era un crecimiento importante. Nosotros, por ese entonces, no había muchas opciones lo que hacer. Aplicamos una técnica que se podría considerar ahora clásica, entre comillas, de sharding, particionado de datos, memcache, replicación de bases de datos, usando MySQL y todo tecnologías open source, ¿vale? Es MySQL, PHP, etc. Y eso, bueno, nos funcionó bastante bien. Estuvimos un par de años adaptando la plataforma, 2 o 3 incluso, hasta llegar al punto en el que tenemos una plataforma ahora mismo basada en eso, que funciona bien y además tiene pinta de que va a seguir funcionando para órdenes de magnitud más de datos de los que tenemos ahora, ¿vale? ¿Qué nos da MySQL entonces? Nos da la fiabilidad que necesitamos. No se cae apenas, y cuando se cae sabemos exactamente qué hay que hacer para que vuelva, y tenemos construido un sistema alrededor que significa que no impacta nunca a ningún usuario. Rendimiento es súper rápido, 1 milisegundo. 1 milisegundo de media para los datos, ¿vale? El dato que yo quiera, en 1 milisegundo lo tengo. Si tengo que ir a base de datos, con las capas de caché, ya os digo que es aún menos. Potencia nos sirve para prácticamente toda la información, sobre todo con la que se interactúa en tiempo real los usuarios, están en MySQL. Toda la información prácticamente está ahí, ¿vale? Y además, a lo largo de los últimos 4 o 5 años hemos conseguido tener bastantes conocimientos sobre la plataforma, bastante experiencia en esa plataforma. O sea, no es lo mismo lo que tenemos ahora montado que lo que teníamos montado hará unos 5 años o así. Y eso, la mayoría de nuestros datos, ya os digo, están en SQL. Entonces, ¿por qué he venido yo a una conferencia de Big Data a hablar sobre SQL? ¿No? Regla número 1. SQL sí escala, y que no se engañen, ¿vale? Si se hacen las cosas con cabeza, conociendo la plataforma, sabiendo lo que se está haciendo, sabiendo a lo que vas, los requisitos que tienes, etcétera, no tienes que meterte en ningún fregado.
si puedes hacerlo con SQL. No des por hecho que eso no va a funcionar, que los sistemas existentes ya no van a funcionar. Punto 1, no hay que cambiar por cambiar. Segunda historia, una historia de fracaso. Relativo, ¿vale? No fracaso completo. Por allá, hará unos 3 años más o menos, estábamos en una situación curiosa. Teníamos demasiados datos y a la vez no teníamos suficientes. Teníamos demasiados datos porque nuestros logs de acciones empezaban a ser muy grandes, los guardábamos como filas en MySQL y empezaba a ser... El sistema iba a aguantar, ¿vale? Pero íbamos a tener un montón de máquinas dedicadas a recabar estadísticas, que realmente lo miras y no parece una forma correcta de organizar las máquinas en tu CPD. A la vez, no teníamos suficientes datos porque no estábamos guardando todos los datos, estamos guardando selectivamente pues, un porcentaje, ¿no? Uno de cada 1000, uno de cada 10.000, algo así, datos de las acciones que se estaban ejecutando. Entonces, eso te viene bien a grosso modo para ver, vale, tantos usuarios han entrado por la mañana y tantos usuarios han entrado por la tarde. Muy bien. Ahora, si quiero ver más en detalle cuántos usuarios han actualizado su estado, ya no son los 1.500 millones que yo decía antes de accesos, tal vez estamos hablando de 1 millón. ¿Sabes? Eso con uno de cada 10.000 me sale 100, creo. Y entonces, pues yo con 100 registros no hago nada. No hago nada. Eso no es estadísticamente significativo. Entonces, nos decidimos a montar una cosa basada en Hadoop, que parecía ser lo más indicado para esto, ¿no? Para meter muchos datos de forma barata y poder acceder a ellos ya con un poco de tranquilidad cuando quisiéramos. Montamos un pequeño clúster de unas 4 máquinas o algo así, y nos encontramos rápidamente con problemas de rendimiento, problemas de ingesta de datos, ¿vale? Que el clúster no era capaz de aceptar todos los datos que tenía que guardar. O sea, tardaba más tiempo en aceptar datos que en ingerir datos del tiempo que tardaba en recabarlos. Si me explico bien. O sea, los datos de un día tardaba 25 horas, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenía ese problema de rendimiento. Le pusimos más máquinas, ¿vale? Le pones 4 veces el número de máquinas. Va mejor, sigue perdiendo algo de datos. No se sabe bien por qué. ¿Vale? Esta tecnología es nueva ahora y era nueva hace 3 años. ¿Vale? Entonces dijimos, bueno, esto no es serio, vamos a montar otra cosa basada más o menos en lo mismo, con un poco del conocimiento que ya tenemos, pero a ver si conseguimos un sistema mejor, ¿vale? A ver si arreglamos los problemas. Además, nos interesa, tenemos una plataforma publicitaria que vendemos millones de euros todos los años en publicidad, ¿vale? La gente que paga por tener su publicidad en Twenty tiene derecho a esperar poder ver datos fiables, correctos, cuanto antes sobre lo que están haciendo sus campañas, ¿vale? Y nosotros, para poder darles eso, estábamos guardando exactamente los mismos datos que meterías en un sistema de estadísticas en otro sistema, porque el de estadísticas no era fiable, no es serio. Entonces, hicimos un tercer sistema. Ese tercer sistema tenía algunas ventajas, seguía teniendo sus problemas de estabilidad y tal, porque nosotros intentamos usar versiones de Hadoop que nos dieran un poco más de disponibilidad con Avatar Node, que son cosas que ha hecho Facebook, que han demostrado no estar del todo probados en producción. Entonces, también da problemas. Vamos ya por la 4ª iteración. Creo que esta vez la vamos a hacer bien, ¿vale? Pero a mí no me parece nada bueno que nosotros hayamos tardado 3 o 4 versiones en conseguir una cosa que funcione medianamente bien, ¿vale? Cosas que hemos sacado en claro sobre Hadoop, esto es del 2009, pero tampoco ha cambiado muchísimo. Es lento a la hora de... Es lento para las cosas que tardan tiempo, normal, es lento para las cosas que deberían ser rápidas también. Y además le cuesta ingerir datos, ¿vale? Con lo opuesto, creo que es el tercer punto. No escala, con lo opuesto le cuesta ingerir todos los datos. No es muy fiable en general al ser software poco maduro, ¿vale? La versión 1.0 ha salido hace poco. En principio, las últimas versiones son mejores y ya hablamos un poco más tarde. Pero bueno, en 2009 estaba complicado el tema. No escala con lo opuesto, o sea, lo que tienes dentro del
dentro del paquete que te trae no es una cosa que te sirva para escalar mucho, porque tienes que estar cambiando el sistema de ingestión de datos por otra cosa. Se habló antes de Flume. Flume también le cuesta hasta cierto punto, hay que poner Scribe. Y estas cosas, no hay ningún gráfico donde digas, hasta este número de datos usa esto, hasta este otro usa tal. Hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que descubrirlo. Y luego la funcionalidad es más o menos limitada, o sea, una base de datos relacional te da muchísimo más que Hadoop, que si usas solo Hadoop con Hive o algo así, es básicamente ficheros de texto plano y grepes. Entonces, regla número 2, puedo usar esto. La magia no existe, ¿vale? Y recordadlo, la tecnología en sí no va a resolver un problema solo por estar ahí. Va a haber que dedicarle tiempo, va a haber que dedicarle esfuerzo, va a haber que saber qué está pasando y no puedes esperar que te solucione los problemas. La tecnología sola no te va a solucionar un problema, sí que te puede fastidiar un proyecto, ¿vale? Pero bueno, no todo va a ser deprimente. Vamos a hablar sobre una historia de éxito. Hará cosa de un año más o menos, decidimos que íbamos a guardar el historial de los mensajes de chat, de nuestra plataforma de chat entre usuarios. ¿Por qué? Para poder tener una aplicación móvil un poco más interesante con historial y tal. Eso, estamos hablando de se hizo para guardar unos 400 millones de mensajes al día, ¿ok? Entre usuarios. Y bueno, eso conllevó un proceso. Nos sentamos y estuvimos mirando cómo hacer las cosas para hacer que funcionara la solución de HBase que íbamos a proponer. Analizamos patrones de uso, ¿vale? Muchas más escrituras que lecturas. Por ejemplo, en este caso, algo para lo que las soluciones de Big Data parecían estar preparadas. También el rendimiento tal vez no era la cosa más importante del mundo porque no había tantas llamadas. Se llama una vez al sistema para sacar el historial del chat entre usuarios. No es una cosa que esté llamado en cada carga de página. Perdón. Investigamos las opciones para implementar estos requisitos que teníamos, ¿vale? Hicimos pruebas de concepto tanto en MySQL como en HBase, que era lo que habíamos decidido usar si no usábamos MySQL. MySQL es más rápido, el software era más rápido de escribir, es más caro. Para conseguir buen rendimiento necesitas hardware bastante más caro que lo que usamos para HBase, sobre todo porque si queremos guardar para siempre la información, pues entonces estamos hablando de muchos discos, y si tienes discos SAS en vez de SATA, ese tipo de cosas, pues al cabo de unos años estamos hablando de dinero. Y ya está. Aún así, hicimos un análisis del riesgo que nos conllevaría. Sabíamos que HBase iba a ser una opción más arriesgada a nivel de que nos diera la funcionalidad y sobre todo la fiabilidad que necesitábamos. Decidimos arriesgarnos con ello porque era una plataforma que nos podría ser útil en el futuro para otras cosas, ¿vale? Y porque realmente el factor de coste por giga en este caso era bastante apetecible, porque estamos hablando de guardar muchos datos que se acumulan rápidamente. Aún así, cada poquito tiempo, cada par de semanas o así, estamos reevaluando el estado del proyecto, viendo cómo va todo, para ver si hay que hacer algo y si podíamos seguir por donde íbamos o si íbamos a tener que cortar por lo sano y hacerlo en MySQL, por lo menos para sacar un producto en un tiempo más o menos el que nos habíamos propuesto, ¿no?, dentro de la empresa. Y bueno, esto funcionó bastante mejor. Lo tenemos ahora en producción, funciona bien, no nos ha dado problemas, ¿vale? Y había una cosa más que os quería contar. Vale, cuando lo pusimos en producción, vale, funciona bien en producción ahora. Cuando lo pusimos en producción estábamos bastante seguros de que iba a funcionar, ¿vale? Cosa que no pasó la anterior vez. Suponíamos que iba a funcionar, no es lo mismo. Estábamos seguros que iba a funcionar. Regla 3, haz los deberes, ¿vale? No es un proceso sencillo preparar todo esto. Además de lo que os he contado, lo pusimos en producción, con datos de producción, durante semanas, bastantes semanas,
aguantando todos los datos y más de los que realmente existían para poder comprobar que realmente aguantaba la carga que le queríamos poner, para ver que era estable. Cuando había problemas, depurábamos, y cuando ya estábamos seguros de que iba a funcionar y que si diera problemas estaríamos preparados para resolverlos, entonces fue cuando lo pusimos en producción. Aún así, hay más cosas que ha conllevado esto. La documentación en estas plataformas en general. O sea, nosotros hemos escogido Hadoop y HBase porque era lo mejor que había, básicamente para este caso, ¿no? Aún así, la documentación es escasa. A veces es incorrecta porque es vieja, porque está en un blog, porque lo escribió uno en su blog que no está vinculado con el proyecto y lo ha entendido mal leyendo el código fuente. ¿Vale? En general, falta de madurez de las soluciones. Estas le faltan piezas que a mí se me antojan fundamentales. O sea, te dice, no sé si Apache o Cloudera o quién, que el name node, que te gastes mucho dinero en él porque es tu punto único de fallo. Y se quedan tan anchos. No hay intentonas de que no haya puntos únicos de fallo, pero sigue estando ahí, y eso para una cosa que quieres poner en producción y tener abierta a millones de usuarios, pues como que da un poco de yuyu. Cuando falla, al haber poca experiencia, poco conocimiento, pues es difícil de encontrar los problemas a veces que puedan pasar. Y aún así, hay trozos que faltan. Hemos tenido que escribir nosotros los agregadores de datos para HBase para que nos dé el rendimiento y la fiabilidad que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, estas 4 cosas se solucionan con la cuarta regla, que es gente sobre tecnología, ¿vale? Lo importante es tener buenos ingenieros, buena gente que sean capaces de sobreponerse a todos estos retos que les propone Big Data. Te puede arreglar problemas, te puede arreglar cosas, pero no te puedes tirar de cabeza sin tener ni idea, porque te puede dar problemas. ¿Ok? Y no voy a tener mal de tiempo. La media regla realmente es un corolario, que el tamaño no importa. No debemos escoger la tecnología que vamos a utilizar en base simplemente al tamaño del conjunto de datos, porque lo más importante es cómo se van a usar esos datos. ¿Sabes? No importa cuántos petas de datos tienes, si quieres usar unos pocos megas, pues esos petas ya veremos cómo se guardan, y los pocos megas que hay que acceder nos aseguramos que están en el sistema más simple que pueda funcionar. Y ya está. Pues sí, ya está. Ya está, muchas gracias. Gracias.